En este año 2021, luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití y la posterior captura de latinos y algunos residentes estadounidenses, más que respuestas deja muchas dudas. Pero no hablaremos en esta oportunidad de conspiraciones, ni conjeturas, ni hipótesis que despierta todo este tema. Vamos a citar la historia real, lo que ya sucedió. Cuando Wilbur Guillaume Sam llegó a la presidencia de Haití en febrero de 1915, se convirtió en el sexto mandatario en ocupar el poder en menos de 4 años. Es decir, una convulsión política grandísima. De hecho, ninguno de los 5 gobernantes anteriores había alcanzado pasar ni un año entero en la presidencia. Todo era un desfile de presidente tras presidente. El país estaba sumido en una constante inestabilidad en la cual el propio Sam había jugado un papel al participar en el derrocamiento de 3 expresidentes que le habían precedido, lógicamente. Uno de ellos fue el presidente Theodore, que fue derrocado por Sam, pero para esto Sam impulsó un descontento contra el mandatario que había incumplido con pagarle a las milicias armadas de Haití, conocidas como cacos, que le habían ayudado a sacar del poder a otro antecesor, Orestes Amor. Esas mismas fuerzas montaron un bloqueo brutal en torno a la capital del país, Puerto Príncipe, para exigir la renuncia de Theodore. La ciudad había estado casi sin comida y sin agua durante los últimos 3 días y los revolucionarios detuvieron el ingreso de todos los alimentos. Cortaron el suministro de agua, una situación que aseguraba se mantendría mientras el presidente Theodore siguiera en el cargo. Todo esto ocurrió el 22 de febrero de 1915. Theodore aceptó renunciar y se marchó en un barco rumbo a Curazao, y Sam fue inmediatamente reconocido como nuevo jefe en el poder ejecutivo por el resto de los generales revolucionarios, a lo que prácticamente, debido a la dinámica política que operaba en Haití en la época, garantizaba que sería electo presidente también por el Congreso, como efectivamente ocurrió unos pocos días después. Su mandato, lastimosamente, duraría apenas 5 meses, pero abriría las puertas a un largo periodo de forzosa inestabilidad que vendría impuesta por una invasión estadounidense del país que se prolongaría exactamente por 19 años. Poco después de la llegada del poder de Sam, la inestabilidad política que caracterizó a Haití en esa época comenzó a hacerse sentir muy fuerte. Rosalvo Bobo, un exministro del gobierno de Theodore, que se encontraba exiliado en República Dominicana, hizo un llamamiento a la insurrección de los haitianos en contra del gobierno de Sam. En su llamamiento, Bobo también apuntaba contra los intereses de los Estados Unidos. En Haití, Sam puso en marcha una fuerte ola represiva para sacar del juego a sus potenciales rivales, lo que no logró evitar los alzamientos. Al paso de más o menos 3 meses, a finales de abril, tropas del propio gobierno se alzaron en la Fuerte Libertad en el norte del país y centenares de partidarios de Bobo tomaron la localidad del Cabo Haitiano, y este llegó a esa ciudad comandando una gran fuerza de personas a principios de mayo. Aunque hubo marchas y contramarchas en el avance de las fuerzas de insurrección, al final el gobierno de Sam no fue capaz de contenerlas porque se habían vuelto a levantar, así como él había incentivado un levantamiento para sacar al presidente anterior. El 27 de julio, los alzados contra el gobierno tomaron por sorpresa Puerto Príncipe, logrando controlar parte de la ciudad y rodear el palacio de gobierno. Sam consiguió escapar y buscar refugio en la embajada de Francia, pero Sam estaba sufriendo lo que había hecho el anterior presidente, aunque este ordenó la ejecución de 160 presos políticos, entre los cuales se encontraba uno de los expresidentes, Orestes Amor. Esa última decisión despertó la ira de una muchedumbre enardecida que irrumpió a la fuerza en la embajada de Francia, asesinó a Sam, lo desmembró y luego recorrió la ciudad exhibiendo trozos de su cuerpo sujetados a largas puntas de varas. Un hecho inaudito que hasta la actualidad sigue estremeciendo al país de Haití, pero la revuelta y el asesinato de Sam generaron una rápida respuesta de las fuerzas militares de Estados Unidos. El presidente Woodrow Wilson envió a los marines a Haití para evitar la anarquía. En realidad, ese acto estaba dirigido a proteger los bienes de Estados Unidos en el área y evitar una posible invasión alemana, más que los problemas internos haitianos. Desde mediados del siglo XIX, Washington estaba interesado en Haití y en República Dominicana como posibles centros desde los cuales proteger sus intereses en el Caribe.
Nada nuevo viniendo de Estados Unidos. En 1889, el Departamento de Estado intentó conseguir permiso para establecer una base naval en San Nicolás, una localidad en el noreste del país. Décadas más tarde, el presidente William Howard Taft le otorgó a Haití un gran préstamo con la esperanza que ese país cancelara su deuda externa con Francia y se hiciera más independiente de Europa, pero a la vez más dependiente de Estados Unidos. Ese esfuerzo no rindió los resultados esperados. Pero bien, para 1915 el gobierno de Estados Unidos no estaba tan preocupado por Francia como por Alemania, que era considerado como una potencia rival para la época. De hecho, inmediatamente tras la muerte de Sam, Estados Unidos evitó que fuerzas militares de Francia y Reino Unido desembarcaran en Haití, dándoles garantía que los marines protegerían también los intereses de ambas naciones ahí en el Caribe. Pero ese desembarco improvisado y de emergencia terminó dando paso a una larga ocupación. Tras la invasión, Estados Unidos impuso la firma de un tratado mediante el cual Washington adquiría control total sobre las finanzas de Haití. Descaradamente pasaba a administrar el país y coartar su soberanía, así como el derecho de intervenir en ese país cuando considerara necesario, y forzó incluso al Congreso a elegir como presidente a Philip Sudre d'Artigenave, quien gobernó hasta 1922. Recuerden que Estados Unidos le había otorgado el enorme préstamo con el que los mantenía sometidos. Pero la imposición de este presidente, Philip, no era del gusto popular, por lo que no contribuyó a calmar los ánimos en el país. Para hacer frente a cualquier inestabilidad, el Tratado de 1915 también preveía la creación de la Gendarmería Haitiana, un cuerpo militar integrado por hombres haitianos y estadounidenses bajo control de los marines. O sea, los estadounidenses eran los que mandaban. Esta fuerza de seguridad adoptó algunas políticas como la segregación racial, la censura a la prensa y el trabajo forzado, que resultaron extremadamente impopulares y llevaron a una revuelta campesina en 1919. Estados Unidos también intentó infructuosamente cambiar la constitución de Haití para lograr que se permitiera a los extranjeros ser propietarios de tierras en el país. Y ya saben ustedes qué tipo de extranjeros, lógico. Pero esta práctica estaba prohibida desde la independencia de Haití. Pero no se consiguió que el Congreso accediera a aprobar este cambio. Por el contrario, los legisladores comenzaron a redactar una constitución contraria a los intereses de Estados Unidos, por lo que Washington instruyó al mandatario d'Artigenave que disolviera el Parlamento, que no volvió a funcionar hasta 1929, se puede imaginar. Ese año Estados Unidos decidió comenzar a preparar su retirada del país tras una serie de protestas y huelgas que se hizo efectiva hasta 1934. Esa ocupación ha sido la más larga que ha realizado Estados Unidos en su historia. No dejó un legado favorable, a juzgar por los debates que se generó cuando en 1994 el gobierno de Bill Clinton incluso evaluaba la posibilidad de volver a invadir Haití tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, pero el enviado de Washington a Haití dijo: nosotros estuvimos allí, como sabes, 19 años y todavía me impacta el hecho de que se trata del único lugar en el Caribe donde no se juega béisbol. En todos los demás lugares nosotros dejamos algo atrás, en Haití no dejamos nada, dijo el enviado. Y bien, este es un resumen de la larga ocupación de Estados Unidos en territorio haitiano y a grandes rasgos de las cosas que sucedieron por esos 19 años. Los padecimientos haitianos a manos de países extranjeros están lejos de terminar y ahora en pleno 2021 parece todavía más lejano. La injerencia cada vez se torna más detallada, pero lastimosamente Haití sigue siendo el país más pobre de América y su crisis política parece perpetua. Pero bien, luego de conocer estos datos, ¿qué opinan ustedes de todos estos hechos que sí son verdad porque están escritos en la historia?